Un mes, 3 ataques. Y ningún ser humano tecleando en tiempo real durante ninguno de ellos. Si todavía piensas que la inteligencia artificial atacando empresas es una amenaza del futuro o es algo que vas a tener que enfrentar en un par de años, quiero que veas este video completo, porque lo que te voy a contar ya pasó. Y está documentado y ya le sucedió a 3 organizaciones distintas en apenas 4 semanas. Y si le puede pasar a ellas, que tienen equipos de seguridad, presupuestos millonarios y especialistas de primer nivel, entiende bien lo que esto significa para tu empresa. Vamos a empezar por el principio, porque cada uno de estos 3 casos por separado ya es impactante, pero juntos, en orden, cuentan una historia que te va a cambiar la forma de ver la ciberseguridad para tu negocio. El primer caso ocurrió el 1 de julio de este 2026. Una firma de ciberseguridad en la nube llamada Sysdig publicó una investigación sobre lo que ellos mismos descubrieron como un parteaguas. El primer ataque de ransomware documentado que fue ejecutado de principio a fin por un agente de inteligencia artificial sin que un humano estuviera dirigiendo la intrusión en tiempo real. Le pusieron el nombre de Jade Puffer y quiero que prestes atención a cómo entró, porque no fue nada sofisticado. Entró explotando una falla conocida en una plataforma llamada Landflow, una falla para la que existía un parche disponible desde abril del año pasado. Es decir, el problema no era un misterio técnico, era simplemente que nadie había actualizado ese sistema. Una vez adentro, la inteligencia artificial ahora sí hizo todo el trabajo que normalmente exigiría un equipo completo de criminales con experiencia avanzada. Reconocimiento del entorno, robo de credenciales, movimiento entre servidores, escalamiento de privilegios y finalmente el cifrado de datos. Pero lo que dejó verdaderamente sorprendidos a los investigadores fue un momento específico del ataque. En cierto punto, un intento de inicio de sesión falló y en lugar de detenerse ahí, como pasaría con un ataque automatizado tradicional basado en scripts fijos, la inteligencia artificial diagnosticó por qué había fallado y generó una solución funcional en apenas 31 segundos. Y para cerrar con broche de oro, generó una clave de cifrado completamente aleatoria que nunca guardó ni transmitió a ningún servidor externo. Esto significa que aunque la víctima hubiera decidido pagar el rescate, era físicamente imposible recuperar la información. No había manera de deshacer el daño. Ese fue el primer caso. Y si te quedaste pensando que fue un hecho aislado, algo raro que ocurrió una sola vez, espera a escuchar este segundo caso. El 16 de julio del 2026, de este mismo año, apenas 2 semanas después, Hugging Face, que es el repositorio de modelos de inteligencia artificial de código abierto más grande del mundo, usado por desarrolladores absolutamente en todos los países, reveló públicamente que su infraestructura de protección había sido vulnerada. Y otra vez, por un sistema de agentes de inteligencia artificial completamente autónomos. El punto de entrada fue de forma casi irónica, un archivo subido a la propia plataforma. Un conjunto de datos maliciosos que explotó 2 fallas de seguridad en la parte del sistema donde la empresa procesa la información que sus usuarios le suben. A
partir de ese punto de entrada, el agente escaló sus privilegios, recolectó credenciales de la nube y también del clúster interno de servidores y se movió lateralmente a través de varios clústeres de la propia infraestructura durante solo un fin de semana. En ese lapso registró más de 17,000 acciones individuales. 17,000 acciones ejecutadas por una inteligencia artificial que no duerme, no se cansa, no necesita que nadie apruebe cada paso. Pero aquí viene la parte que a mí más me interesa de este segundo caso. Porque a diferencia del primero, este no terminó en catástrofe total. La empresa confirmó que no encontró evidencia de que el atacante hubiera alterado modelos públicos o conjuntos de datos o aplicaciones de cara al usuario. ¿Y por qué? Porque contaban con un sistema de detección que envía señales de alta severidad a los equipos de respuesta en cuestión de minutos. No fue perfección técnica lo que evitó el desastre completo. Fue la velocidad de detección y contención. Y ahora llegamos al tercer caso, el más reciente, documentado apenas hace unos días, el 24 y 25 de julio de este mismo año, 2026. Esta vez fue el blanco, no una empresa tecnológica, fue el Ministerio de Finanzas de Tailandia, la dependencia que supervisa las finanzas públicas, la recaudación fiscal y el Tesoro Nacional de ese país, para que chequen el dato. Investigadoras de una firma llamada Hunt.io, junto con el especialista de ciberseguridad Bob Dicken, encontraron directorios web expuestos públicamente en un servidor con casi 600 archivos y 470 megabytes de herramientas de ataque, credenciales robadas, registros de actividad, todo lo relacionado con una operación activa contra ese ministerio. Lo que hizo único a este tercer caso fue el uso de inteligencia artificial de código abierto llamado Hermes, configurado en lo que se conoce como modo YOLO. Esto es una función documentada pensado exclusivamente para entornos de prueba controlados que elimina el paso de la aprobación humana antes de ejecutar comandos riesgosos. El operador simplemente apagó esa capa de seguridad y dejó que la gente trabajara solo. Y con esa configuración, Hermes escaneó de forma autónoma los sistemas del ministerio, escaló privilegios, como las veces pasadas, se desplazó entre distintos equipos internos y catalogó cientos de archivos sensibles, incluyendo expedientes de personal que databan desde el 2012. Pero aquí está la parte que quiero que grabes en tu memoria, porque es la más reveladora de estos tres casos conjuntos. Este ataque no fue descubierto porque el ministerio detectara una intrusión, no lo hicieron. Fue descubierto porque el propio atacante cometió el mismo error de seguridad básico que cometen muchas empresas todos los días. ¿Y qué fue? Dejó un servidor con configuración descuidada, expuesto públicamente en Internet, con todas las herramientas y credenciales y registros a la vista de cualquiera. El criminal que automatizó un ataque sofisticado con inteligencia artificial fue al final derrotado por su descuido, un descuido elemental. Ahora quiero que pongas estos tres casos, uno al lado de otro, porque juntos cuentan algo que ninguna cuenta por separado. En el primer caso, Jade Puffer, la inteligencia artificial fue impecable y el resultado fue devastador, porque nadie había aplicado un parche disponible desde el año pasado. El segundo caso, Hugging Face, la inteligencia artificial también fue implacable, pero el resultado fue contenido,
¿Por qué? Porque existía un sistema de detección que reaccionó en minutos. Y el tercer caso, Hermes. La inteligencia artificial hizo su trabajo perfectamente, pero fue el propio criminal quien delató su propia negligencia. ¿Sí notas el patrón? En ninguno de los tres casos, la tecnología de inteligencia artificial fue lo que marcó la diferencia entre el desastre y la contención. Lo que marcó la diferencia cada vez fueron los fundamentos. Si había un parche aplicado o no, si había un sistema de alerta rápida o no, si había una configuración descuidada, expuesta en Internet o no. La inteligencia artificial no inventó ningún error nuevo. Todos eran ya conocidos o descuidados. Lo que hizo fue quitarle al crimen la necesidad de tener un experto humano detrás de cada paso. Y eso significa que el volumen de intentos de ataque contra empresas de todos los tamaños, incluidas las más pequeñas, va a seguir multiplicándose mientras los fundamentos de seguridad sigan siendo tan descuidados como siempre. Y esto no es una preocupación lejana para las empresas mexicanas. Fíjense que los datos más recientes de Kaspersky muestran que solamente entre enero y abril de este mismo año se detectaron más de 33,000 ciberataques contra pequeñas y medianas empresas mexicanas que se hacían pasar por herramientas populares de inteligencia artificial. ¿Te suena? Eso es casi 5 veces más que todo el año anterior. El 83% de las organizaciones mexicanas ya sufrió al menos un ciberataque en los últimos 12 meses, por encima del promedio mundial. Y apenas el 20% de las empresas de este país cuenta con especialistas dedicados a la ciberseguridad. Entonces, la pregunta que te quiero dejar hoy no es si algún día un agente de inteligencia artificial intentará entrar en los sistemas de tu empresa, porque estos tres casos, uno tras otro, en solo un mes, te dicen que esa hora ya comenzó. La pregunta real es mucho más simple y por eso mismo mucho más incómoda. ¿Tienes tus parches al día? ¿Tienes forma de detectar algo raro en minutos? ¿Tienes tus sistemas configurados de forma que no estén expuestos a cualquiera que sepa dónde buscar? Si tienes una respuesta clara y segura frente a estas tres preguntas, ese es exactamente el momento en que hay que actuar. Ahora. Bueno, ya, finalmente. Si este video te abrió los ojos, suscríbete a este canal para que no te pierdas el análisis de la próxima semana. Dale like para que llegue a más empresarios que necesitan escuchar esto. Y si después de ver esto sientes que tu empresa no tiene resueltos estos tres fundamentos, contacta a un especialista en ciberseguridad para que lo revise antes de que la próxima inteligencia artificial autónoma lo descubre primero.